Perfecto. A partir de ahora les voy a mostrar cómo hacer que este objeto rote o se mueva en direcciones aleatorias y además rebote en los bordes de la pantalla. Para eso vamos a tener que almacenar ciertas variables. Primero voy a dejar de imprimir estos dos prompts. Segundo, recuerden que yo estoy utilizando comando R para correr el script y comando S para grabarlo, ¿no? Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. En lugar de que la posición cambie de esta forma, lo que voy a hacer es que el objeto, al iniciar el script, se establezca una dirección inicial de forma aleatoria. Es decir, una trayectoria inicial, es decir, al inicio puede moverse en esta dirección, o podría moverse en esta dirección, o podría moverse en esta dirección, ¿sí? De inicio. Para hacer eso, lo que se recomienda es que la posición esté separada de otro factor que va a ser la velocidad. Entonces, vamos a generar dos variables. Y estas variables no las vamos a poner enteros, sino floating. Vamos a hacer que todos sean decimales. ¿Por qué? Porque a veces queremos que la precisión del movimiento del cubo eh, nos permita hacer que vaya muy lentito, y ese muy lentito necesitamos que, digamos, son números muy pequeños. Vamos a intentar que sea con números muy pequeños. Como este está contabilizado en píxeles, podríamos procurar que la matemática la resuelva pues processing. Entonces vamos a ponerle como float a la posición en X y a la posición en y le vamos a quitar esto de aquí, que lo que hacía era redondear estos datos solo para este ejercicio. Entonces voy a generar dos variables más, una para la velocidad en X y otra para la velocidad en Y. Ahora, tienen que saber que Java, que es el lenguaje con el que estamos trabajando ahora con Processing, es muy quisquilloso con respecto a ciertos estándares. Por ejemplo, siempre tenemos que terminar todas las líneas con punto y coma, así sabemos que se terminó la línea. De hecho, yo puedo escribir esto y esto es totalmente válido. Es decir, el lenguaje de programación entiende que hasta aquí es una declaración y hasta aquí es otra declaración. Segundo, cuando yo escribo la palabra float, lo que le estoy diciendo al sistema es: reserva un espacio en la memoria del computador para almacenar un número que va a tener decimales. Se llama float por floating point, porque cuando se hacen como algoritmos de representación numérica, solo tienen 32 bits o 16 bits a veces hasta 8 bits cada número, es decir, tiene un número específico de parámetros que se puedan almacenar. Y cuando el número se hace muy grande, no se pueden almacenar muchos decimales. Entonces, la coma no puede ser tan precisa y se va desplazando y va flotando. Por eso se llama floating point. En fin, hay una explicación ahí que podrían googlear. Medio poco contraintuitivo, pero esto significa decimal. Entonces, lo que estoy haciendo es decirle que almacene datos, y ese almacenamiento se va a llamar en este caso velocidad en X. Esta declaración de aquí abajo es una declaración de asignación. Es decir, lo que hace es tomar lo que está a la derecha de la declaración y asignarle a esta variable. Es como tener un cajón en el que yo meto aquí una variable y puede ser reemplazada en cualquier momento, por eso es variable. Cuando queremos que sea constante, es decir, que el valor nunca va a cambiar, pues lo declaramos como constante de esta forma. Me parece que es así. O tal vez no. Uh, Así. No, todavía no sé cómo declarar constantes en processing, no me acuerdo. em, Podemos irlo averiguando en el camino. Los lenguajes de programación son similares, pero no siempre comparten las mismas lógicas, en fin. Entonces, como vamos a hacer que este objeto vaya a cambiar de dirección aleatoria al momento de iniciarse la aplicación, lo que vamos a hacer es establecer esa velocidad de forma aleatoria, ¿ya?
¿Cómo lo hacemos? Voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a hacer que la velocidad en X sea igual a random y aquí le puedo poner un rango. En este caso, random, si no le pongo ningún rango, me arroja un número entre 0 y 1. Pero si le pongo un rango, ¿sí? Me va a generar un valor entre un número inicial y un número final. En este caso, genera un valor entre 0 y el ancho de la pantalla para ubicar el objeto. Pero lo que yo quiero hacer aquí es de establecer la velocidad y le puedo decir que la velocidad vaya entre -1 y entre más y +1. ¿Por qué? Porque si la velocidad en x fuera -1, el cuadrado se movería hacia la izquierda. Hagamos el intento. Pongamos de velocidad en x -1 y la velocidad en y pongámosle 0 para que no se mueva en el sentido vertical y se entienda esto. A continuación, lo que voy a hacer es, después de que se dibuje el cuadrado, o podría ser antes, como ustedes prefieran, vamos a ponerle aquí, vamos a agregar la velocidad a la posición. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos posición en x, va a ser igual a la posición en x más la velocidad en x. ¿Qué es lo que está diciendo esta declaración? Que sume estos dos valores y el resultado de estos dos valores lo asigne en este valor de acá. Es decir, primero se ejecuta la parte derecha del igual y luego se asigna el resultado acá. Entonces, lo que estoy haciendo es que le estoy aumentando el valor de x a la posición en x, del valor de la velocidad en x a la posición en x, y luego el resultado asignándole a la variable en x. Hay formas más comprimidas de expresar esto y una de ellas es escribiendo directamente más igual x. Aquí lo que estoy haciendo es sumar x, la velocidad en x, a la posición en x directamente. Vamos a hacer lo mismo con la posición en y le ponemos más igual velocidad en y. Punto y coma. Enter. Y corremos. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que si la velocidad en x es -1, el objeto se mueve hacia la izquierda siempre. Si la velocidad en x es +1, el objeto se mueve hacia la derecha siempre. Porque lo que está pasando es que se está agregando, en la posición x está creciendo, ¿ya? Ahora, si le ponemos en 0, pues nuestro sketch nunca se mueve. Si la velocidad en y es -1, el objeto sube. Porque al contrario del sistema cartesiano, en el sistema cartesiano nosotros estamos acostumbrados a que x sea positivo hacia la derecha y y sea positivo hacia arriba. En Processing es al revés, porque así se almacenan las imágenes. Y en Processing positivo y es hacia abajo y hacia arriba y es negativo. Es decir, el cero del sketch está en la esquina superior izquierda y si un valor comienza aquí y va decreciendo, va disminuyendo, se va moviendo hacia arriba. Por eso la velocidad en y hace que el objeto se mueva hacia arriba. Entonces, lo que voy a hacer en lugar de poner un valor fijo, es establecer un valor aleatorio que va a ir desde -1 y 1, por así decirlo, y lo mismo para la velocidad en y. ¿Qué logro con esto? Que cada vez que corre el sketch, cada vez que yo presiono el comando R, el objeto se va a mover en direcciones distintas. ¿Sí? A veces se mueve hacia la izquierda, a veces hacia la derecha. Yo puedo controlar la velocidad. Podemos ponerle un valor de velocidad, hagámosle un entero, int global, velocidad global, y le ponemos igual a 10, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es que esta velocidad global voy a reemplazarla por todos estos valores, en lugar de ir entre 1 y -1, el rango de aleatoriedad va a ir entre -10 y +10 en ambos casos, y eso me permite a mí controlar la velocidad para que a veces podamos ver cuál es la opción que más nos gusta. En fin, cada vez que corra va a tener una velocidad inicial aleatoria.
Listo, tenemos el primer paso. El segundo paso va a ser controlar si es que el objeto llega a los bordes de la pantalla. Tenemos que programar para que el objeto rebote en los bordes de la pantalla. Y para hacer esto utilizamos los flujos de datos a través de algo que se llaman declaraciones condicionales. ¿A qué me refiero con condicional? Lo que hacemos es lo siguiente. Antes de asignar la posición en X a la posición, la velocidad en X a la posición en X, por aquí vamos a escribir if, que significa sí o qué tal si, ¿cierto? Y aquí adentro vamos a poner una condicional. Por ejemplo, si es que ponemos una condicional comparativa de 1 menor que 2, el resultado de esta pregunta, si es que 1 es menor que 2, que nosotros sabemos que esto es verdadero, si es que es verdadero, adentro se ejecutó algo, por ejemplo, print y le ponemos print ln y le ponemos aquí algún texto que diga, no sé, verdadero, ¿ya? Cuando hago esto, fíjense que se va a imprimir verdadero en la parte inferior en la consola, porque esta declaración es siempre verdadera. Pero si le ponemos que 1 es mayor que 2 y corremos del código, no se va a imprimir nada porque esta declaración es falsa. Es decir, lo que, lo que englobemos dentro de estas dos llaves, fíjense que las llaves son importantes, asimismo en esta función hay unas llaves que engloban, esto se llama encapsulación, lo que hace es encapsular este código aquí adentro. En el caso de if, tenemos unas llaves de inicio y de fin para que se encapsule el código y ese código se va a ejecutar siempre y cuando esta declaración sea verdadera. Ahora, el asunto es que esta declaración podría comenzar siendo falsa y se ejecute en el momento preciso en el que se haga verdadera. Por ejemplo, yo quiero monitorear la posición en X. Vamos a hacer que la velocidad en Y sea, vamos a comentar esta línea con estos dos slash, ¿sí? Vamos a poner que la velocidad en Y siempre sea cero, porque queremos monitorear la posición en X. Entonces no quiero que se esté moviendo en el sentido de las Y. Ya. Es decir, vamos a hacer que por ahora solo se mueve en el sentido de las X de forma aleatoria. Vamos a monitorear primero el borde de la derecha. Entonces voy a asegurarme, por un momento voy a comentar esto y voy a escribir velocidad en X igual 1 o 5 para poder, solo para poder monitorear el borde de la derecha de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntarme aquí? Lo que tengo que preguntarme es si la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla. Si la posición en X es mayor que la anchura de la pantalla. Si la posición es mayor que la anchura de la pantalla, entonces vamos a escribir este texto. Fíjense en la parte inferior que no se va a escribir nada sino hasta que la posición en X, es decir, hasta que el cubo exceda el ancho de la pantalla, el cuadrado exceda el ancho de la pantalla. No se imprime nada, no se imprime nada, ¡pum! Se empezó a escribir porque el objeto superó esa anchura de la pantalla. Entonces, esta afirmación nos permite a nosotros monitorear ese dato y a partir de ahora nosotros dentro de este código podemos hacer que cambie el comportamiento el movimiento del cuadrado. ¿Cómo cambiamos el comportamiento? Simplemente haciendo que en lugar de que la velocidad sea 5, que la velocidad se convierta en -5, es decir, que el cuadrado empiece a moverse en el sentido opuesto. Ahorita se está moviendo en este sentido y lo que queremos es que se mueva en este sentido porque se está sumando y sumando y sumando la posición. Y ahora queremos que se mueva en este sentido, significa que se va a restar y se va a restar y se va a restar la posición X. Entonces, para hacer eso, dentro del if, lo que vamos a hacer es que cambie el signo de la velocidad en X. Entonces, lo que hacemos es que a la velocidad en X le multiplicamos por -1. Y por ahí dirán,
¿Cómo es eso? Esto aprendimos en aritmética, en cuarto curso de colegio, que un número positivo multiplicado por uno sigue siendo positivo y un número positivo multiplicado por menos uno se hace negativo. Pero si un número negativo lo multiplicamos por menos uno, vuelve a hacerse positivo porque menos por menos más y más por menos menos y eso y menos por menos más y más por más y así. Eso lo aprendimos en aritmética y si alguna vez se preguntaban para qué servían las matemáticas en el mundo, pues sirven para hacer arte. Entonces ahora, cuando el objeto llega al borde de la pantalla derecho, rebota. Perfecto. Guau, magnífico. Listo. Entonces, ahora el objeto no rebota en el borde izquierdo de la pantalla, tengo que monitorear el borde del izquierdo de la pantalla y entonces puedo escribir de esta forma if, ¿cierto? La posición en X es menor que cero, porque el borde de la pantalla, este borde de izquierdo de la pantalla es cero y el borde total de la pantalla es el ancho de la pantalla, que nosotros tenemos aquí el número 800, entonces aquí va a ser 800 y acá es cero, ¿sí? Entonces lo que tengo que monitorear es que si la posición en X es menor que cero, es decir, llega a este límite, pase lo mismo, que la velocidad en X cambie de signo. Cuando hago esto, ahora sí vamos a revolverle su comportamiento a la velocidad en X para que sea aleatoria. Cuando hago esto, voy a asegurarme que el cuadrado rebote en el borde izquierdo de la pantalla y cuando se vaya al otro lado, rebote también en el otro lado y así ad infinitum. Entonces, lo mismo vamos a hacer con la posición en Y, pero esta declaración de ponernos, preguntarnos si es que dos veces if es ocupa muchos recursos del computador porque se está preguntando siempre las dos opciones. Lo que deberíamos preguntarnos es, además que está ejecutando el mismo código, fíjese que esta línea de código es exactamente igual a esta línea de código. Lo que podemos decir es encapsular todo en la misma declaración y decir, si la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla o la posición en X es menor que cero, entonces en cualquiera de estos dos casos se ejecuta. Tenemos un caso uno y un caso 2. Este signo significa O. Y esta declaración lo que dice es que basta con que cualquiera de estas dos declaraciones sea positiva. Si es que las dos son negativas, esto no se ejecuta. Si es que al menos una de esas es positiva, es decir, es verdadero, se ejecuta. Cuando yo corro este código, debería darme exactamente el mismo comportamiento. Es decir, con la misma pregunta me estoy preguntando si la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla o la posición en X es menor que cero, entonces en cualquiera de los dos casos ejecuta este código y lo que va a hacer es invertir el signo de la velocidad en X. Y para cuando se asigne, pues va a estar moviéndose en la dirección opuesta. Y lo que voy a hacer es repetir lo mismo. Voy a copiar este código y a pegarlo para hacer lo mismo con la posición en Y. Pero la posición en Y no va a monitorear el ancho de la pantalla, sino la altura. Y esto hace la posición en Y. Y lo que va a hacer es cambiar la velocidad en Y. Y ahora sí le podemos devolver a este cuadrado su comportamiento original, que es con una velocidad aleatoria. Y lo que vamos a tener como consecuencia es un fondo de pantalla de un DVD en el que el objeto rebota en los bordes de la pantalla. Ahora, recuerden que la posición en X y la posición en Y dan cuenta del centro del cuadrado. Y ahorita lo que vemos es que el cuadrado excede el borde de la pantalla, porque lo que está rebotando ahorita es el centro del cuadrado, es decir, uy, del cuadrado, que es este, se está midiendo sobre el centro. Entonces, cuando el cuadrado llega al borde de la pantalla, por acá, el centro del cuadrado toca el borde de la pantalla, entonces cambia de dirección. Lo que necesitamos hacer es medir el borde del cuadrado para que cuando el borde toque el borde de la pantalla,
entonces se sienta que el cuadrado rebota. Para hacer eso no tengo que coordinar la posición en X, sino la posición en X más la mitad de la anchura del cuadrado. Recuerden que el cuadrado tiene 100 por 100. Entonces yo debería, de alguna forma, preguntarme si la posición en X más, perdón, la posición en X más 50 es mayor que el ancho de la pantalla, es decir, ahora sí, me voy a procurar si es que la posición X, que es la mitad, más 50, que es la mitad del cuadrado, perdón que no puedo dibujar para siempre, se borra esto, aún no sé cómo configurar este nuevo software que me acabo de descargar y me parece que tengo que pagar para que se quede. En fin, pues de algún modo de algo no estoy entendiendo de este software. Got it. En fin. Listo. Entonces, vamos a procurar hacer esta conversión de nuestra lógica. Y en el otro sentido, que la posición en X menos la anchura del cuadrado sea menor que cero. Esto nos deja un problema y es que el objeto podría aparecer dentro de este rango. Es decir, si es que yo voy a monitorear, em, si es que yo quiero monitorear este borde de la pantalla, es posible que mi cuadrado aparezca dentro de la pantalla sin ningún problema. Pero como es la aleatoriedad de la posición original del cuadrado, podría ser más bien a la mitad o muy cerca del borde, me va a dar un conflicto. Entonces yo tengo que asegurarme que la posición inicial de mi cuadrado, la posición inicial aquí vaya entre 50 y el ancho de la pantalla menos 50. Es decir, el rango de acción de la aparición de mi cuadrado ya no puede ser toda la pantalla, ya no va a ser toda la pantalla, sino un margen desde 50 hasta el ancho menos 50. Es decir, va a tener un margen aquí de 50 en cada lado. Entonces, listo en el sentido de las X y de las Y. Y aquí le ponemos posición. A ver, más 50. Posición en X menos 50. Y la posición en Y más 50. Y la posición en Y menos 50. Vamos a ver si es que mi lógica está funcionando. Y listo. Ahora el cuadrado rebota en los bordes de la pantalla. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Por suerte tenemos una velocidad general controlable. Listo. Entonces ahora sí el cuadrado rebota en los bordes de la pantalla y no en el centro de la pantalla. Básicamente es así como funciona Processing. Todo es números. Es decir, yo podría inclusive mapear la posición de este objeto y utilizar la posición en el color. Esto es una demostración muy sencilla, pero medio rara. Por ejemplo, color, no va a ser color, sino va a ser C nomás, C igual 0, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es mapear aquí abajo. Voy a poner map. ¿Y qué voy a mapear? La posición en X. Entonces vamos a poner posición en X. Y debo poner el rango inicial de la posición X. El rango de la posición X va entre 50 y el ancho de la pantalla, menos 50. Y le voy a poner un rango, este es el rango de entrada, esto es como una regla de tres compuesta, ¿no es cierto? Mi rango inicial es este y mi rango de salida va a ser 0,255, que es el color, digamos cómo funcionan los colores, del rango de colores. Entonces lo que voy a poner aquí es que C va a ser igual a este mapa. C es mi color. Entonces voy a asignarle aquí en fill, en lugar de ponerle 0, vamos a ponerle C y vamos a guardar para que se vea que cuando esté a la izquierda va a ser naranja y conforme se vaya moviendo a la derecha
va a ir subiendo el valor de blue, de azul, y se va a convertir pues en un rosado casi violeta y hacia la derecha y así. Entonces, am, podría hacer que el color vaya, digamos, sea 255 menos C, y eso se hace aún más dramático porque va a cambiar mucho más de color. Digamos, cuando llega al extremo de la izquierda va a ser totalmente amarillo y cuando llega al extremo de la derecha va a ser totalmente violeta, no, magenta, perdón. Listo. Podría controlar con el mouse en Y el otro valor. Por ejemplo, este valor está estático y podríamos poner aquí un map, aquí directamente para que se vea un poquito cómo es la locura de la programación. Podemos mapear la posición en Y, mouse Y. La posición en Y sabemos que va entre 50 y el alto de la pantalla o la altura de la pantalla menos 50. Y el número de salida va a ser entre 0 y 255. Cuando corra esto, lo que va a pasar es que con el mouse yo puedo cambiar el color. Si hago el mouse para abajo, el primer valor, este primer valor de aquí, es green. Entonces hacia arriba va a ser totalmente green y hacia abajo va a ser cero green. Y así sucesivamente. Esto es básicamente una introducción a las condicionales y bueno, he agregado este valor que se aquí llama map, que lo que hace es hacer una regla de tres compuesta, mapear rangos de valores numéricos. Nosotros sabemos que hay valores que se mueven dentro de cierta lógica, cierto rango y queremos convertir ese rango en otro rango. En este caso es un valor de color. En fin. Entonces, vamos a ir viendo que en Processing, como todos son números, podemos meter micrófono y hacer que el micrófono interactúe con el tamaño, por ejemplo, y eso lo voy a hacer en el siguiente video.